Hay una vieja frase que dice que para el peronismo no hay más que una clase de personas, las que trabajan. Es una frase de Juan Domingo Perón, que en realidad lo que está marcando es que en el mundo hay dos clases de personas, que son las que trabajan y las que no, o mejor dicho, las que tienen que trabajar para vivir y las que no. Y Perón está diciendo, nosotros venimos a representar a las que tienen que trabajar para vivir. Los ricos viven de sus rentas. No trabajan o podrían no trabajar y seguirían siendo ricos. El resto, todo el resto, el 99% restante de la población, tenemos que trabajar para vivir. Los que llamamos clase media son aquellas personas que con el fruto de ese trabajo pueden vivir de forma digna. Tienen tiempo libre, acceso a diversas formas de consumo, cierta capacidad de ahorro, la posibilidad de tomarse vacaciones, alguna seguridad sobre su futuro. Los pobres también trabajan. La diferencia es que el fruto de su trabajo no le alcanza para tener una vida digna. Y ese no es un problema de ellos. Es una cuestión sistémica que se repite y no solamente en la Argentina y que se profundiza y no solamente en la Argentina. ¿Qué te dice sobre esto el discurso neoliberal? Bueno, te dice, la culpa es tuya. Esa es la supuesta meritocracia. Si no te va bien es porque no te esforzaste lo suficiente. De ahí viene esa idea de que los pobres son vagos. Y eso la verdad es que es una estupidez. Porque hay vagos pobres, vagos de clase media y vagos ricos. No es eso lo que define tu situación económica o si tenés o no una vida digna. Pero ese truco le funcionó históricamente a la derecha para hacerle creer a la clase media que los que trabajan son ellos y los ricos y los que no trabajan son los pobres. Lo cual obviamente tiene un efecto político muy concreto. Jauretche ha escrito libros al respecto, entre tantos. ¿Cuál es el problema que tiene Milei hoy? ¿Cuál es el problema que está empezando a ver Milei en la Argentina de 2025? Bueno, que está reventando a la clase media, es decir, que está despojando de dignidad en la vida a cada vez más trabajadores. Repasemos algunas noticias de esta semana. Vamos primero con la placa 5, porfa, que da cuenta, esta es una nota del Destape, con Milei cerraron 13.111 empresas formales y se perdieron 219.670 empleos. El servicio de transporte y almacenamiento es el sector más afectado. Esto tiene que ver con la caída del consumo, sin ninguna duda, con una pérdida de más de 3.000 empresas desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025. La destrucción de trabajo es aún menor a la de la era Macri, pero sigue avanzando. Si sigue avanzando este ritmo, la superará rápidamente. En la siguiente placa se ven algunos detalles más de esta noticia que muestra cuáles son los sectores más perjudicados. Transporte y almacenamiento, como decíamos, con más de 3.000 empleadores de noviembre del 23 a febrero del 25. También, en otra noticia que salió publicada en el Destape esta semana, vemos cómo Bueno, acá hay otros sectores fuertemente afectados, perdón. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, construcción, servicios profesionales, científicos y técnicos. Esto es un relevamiento del CEPA. Pero vamos a la placa 7, otra de las noticias de esta semana que dan cuenta de la destrucción de la economía. Reducción de trabajadores registrados, 2,23%, con una pérdida de 219.000 puestos de trabajo que cayeron de 9.800.000 a 9.600.000. Pasemos a la siguiente placa, que tiene que ver con la infraestructura laboral que está parada. Otra nota del Destape, capacidad instalada, casi la mitad de la infraestructura industrial no funciona, 54,4% de utilización. Esto significa que la mitad de las máquinas que hay en las fábricas de la Argentina están apagadas, básicamente, y obviamente que los trabajadores que las operaban no tienen trabajo. Y para completar el escenario, la precarización laboral, que alcanza un 42% de la masa de trabajadores en la Argentina. Todas estas son noticias de los últimos días y dan cuenta del estado de la economía real en el gobierno de Javier Milei, que se traduce en cada vez más pobres, que no es gente que deje de ser trabajadora,
sino que es gente a la cual lo que le dan a cambio de su trabajo, que puede ser formal o informal, que puede ser un empleo o una changa, que puede ser economía de cuidado, bueno, lo que sea el esfuerzo que esté haciendo, porque la verdad es que la enorme mayoría de la gente hace un gran esfuerzo para sobrevivir todos los días, sea cual sea su situación formal en el campo del empleo, y es recompensada cada vez menos por ese trabajo, y por eso pierde dignidad permanentemente. Entonces, cuando ya no podés poner a la clase media en contra de los pobres, porque la mayoría de la clase media es pobre y siente cada vez más cerca la injusticia del sistema que propones, es cuando tenés que empezar a construir un enemigo imaginario. Y a eso vino la reforma migratoria, que al igual que la batalla cultural anterior, que había sido la del discurso de Davos, ¿se acuerdan? Y que como no prendió, dijeron, bueno, dejemos de ir contra los putos, vayamos contra los inmigrantes. Pero que al igual que aquella es importada, son batallas culturales tomadas de un molde que ya se diseñó en Estados Unidos, en Europa, y que lo importan acá. Aquí en la semana ya explicamos por qué no tiene ningún sentido comparar la situación migratoria de Estados Unidos y Europa con la de la Argentina, que tiene en este momento la menor cantidad de inmigrantes de acuerdo al último censo en toda su historia. Pero había que construir el enemigo imaginario. Se basaron en la teoría del gran reemplazo, una conspiranoia de extrema derecha muy habitual a todo el grupito de amigos de Milei, Meloni, Abascal, Trump, que básicamente dice que la inmigración, primero en Europa, esta teoría surge de Francia, luego es tomada por la extrema derecha en Estados Unidos, pero que la inmigración va de los países pobres a los países ricos, no como consecuencia del proceso de colonialismo que hizo que los países pobres sean más pobres que los países ricos, sino porque hay algún tipo de plan digitado por vaya a saber quién, para reemplazar a la población blanca con población inmigrante. Eso es lo que dice la teoría del gran reemplazo, que como bien marcaba ayer Diego Genud, cuando lo charlamos acá en la mesa, sirvió de inspiración de muchos actos terroristas de extrema derecha. No sé si se acuerdan, hace unos años la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, un tipo que lo transmitió en vivo por Facebook mientras mataba gente en una mezquita, más de 20 personas. Bueno, dejó en su página un largo texto, un largo manifiesto, donde citaba la teoría del gran reemplazo. Lo mismo pasó en Estados Unidos, en El Paso, Texas, en Buffalo, cerca de Nueva York, en Jacksonville, en Florida. Todos casos de agresión con armas por parte de gente de extrema derecha que citaba entre sus influencias al gran reemplazo. Entonces, si en la Argentina empiezan a haber ataques contra la población inmigrante o que se considera por su color de piel que es indeseable, que no se hagan después los distraídos porque tiene directamente que ver con esto. Acá, gran reemplazo no pega, entonces le encontraron otro nombre ganchero. Le dicen Plan Patria Grande. Cambiaron a los árabes por latinoamericanos, pero es lo mismo, igual que estaba calcado el discurso anti-woke de Davos. Veamos, por ejemplo, a Mariano Pérez, uno de los comunicadores que forman parte del aparato paraoficial del gobierno, que acá lo pone muy claro. El Plan Patria Grande fue un proceso migratorio creado por el kirchnerismo en 2006 con el fin de que los argentinos nunca más seamos felices. Gracias a Javier Milei, los argentinos encontraremos esperanza nuevamente. De nuevo, la cantidad de extranjeros que hay hoy en día en la Argentina es la misma que había antes de que asumiera el kirchnerismo. La misma, 4,2% de la población. Censo 2001, censo de 2022. Acá veamos también cómo en otro de los sistemas del aparato de propaganda del régimen, el Stream Neura, una persona que es conocida por otra cuestión, en este caso por su pasado como deportista, el arquero Oscar Pacet, va a bajar la misma línea, la línea del plan kirchnerista para reemplazarnos por inmigrantes. A ver. Respeto al contribuyente, flaco, porque es lo que habló Romo ayer, lo que profesa la Es libertad avanza todo el empezar a tiempo. ponerle freno a ese plan de la patria grande, Sí, ¿no? que De lo que destruyó estamos siendo completamente. sometidos hace muchísimos años, ¿no? Donde se les regalan tierra, se les da el lugar para que empiecen a venir, para que se ubiquen, para que empiecen a votar a favor de, se les da el DNI, bueno, todo ese plan hay que destruirlo de alguna manera. Y no tiene nada que ver con que uno discrimine al inmigrante, nada que ver.
pero no se puede dejar entrar a todo el mundo, a delincuentes, a venir a sacar provecho, a que vengan y reclamen tierras. Loco, cualquiera de nosotros va a un país limítrofe, no, esta tierra la quiero yo para mí. Te sacan a patada. Es curioso porque este gobierno en la ley de bases derogó la ley de tierras que prohibía la venta de tierras a extranjeros, con lo cual el tema no son los inmigrantes, el tema es si tienen o no tienen plata, pero vamos a volver a eso más tarde. ¿Se acuerdan que el otro día les contamos acá que Milei durante toda su campaña utilizó un símbolo nazi en su cuenta de Instagram, disimulado, como un silbato de perro se le dice? Los silbatos de perro son esos que chiflan en una frecuencia que la gente no puede escuchar, pero los perros sí. Bueno, este tipo de símbolos escondidos, que la gente común no reconoce, pero los nazis sí reconocen entre sí, se usan como guiños. Y tenemos ahí el Instagram de Javier Milei, lo que era el Instagram de Javier Milei durante su campaña, que durante toda la campaña mantuvo el número, el que se ve a la derecha, que es el de la gente que sigue, fijo en 1488. Cada vez que dejaba de seguir a alguien o se bajaba alguna cuenta que él seguía otro más para dejarlo ahí fijo. ¿Qué es 1488? Es un símbolo nazi. Mirá, si no, este tatuaje que está sacado de un neonazi que está preso en Alaska, donde se ve claramente la cruz gamada, la esvástica, las SS de los nazis, 1488. ¿De dónde viene ese símbolo? Que, insisto, es un símbolo que Milei tuvo durante toda su campaña en su portada de Instagram. Algunos se burlaron de eso en las redes, de que yo denuncié esto, pero es muy serio. El 88 es por la octava letra del alfabeto, que es la H. HH, 88, Heil Hitler. El 14 es un poco menos claro, pero viene de otro silbato de perro. Cuando los nazis hablan de 14 palabras, están refiriéndose a una frase que tiene 14 palabras, obviamente, que es muy específica, pero que no la pueden decir en voz alta porque se nota que son nazis. Esa frase dice: debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Es parte de un manifiesto de otro terrorista de extrema derecha, que también se murió en la cárcel condenado por actos terroristas, y que es la base de la construcción de la teoría del gran reemplazo. Insisto, debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Sobre esa base se construyó la teoría del gran reemplazo, que toma el gobierno de Milei para hacer su plan Patria Grande como excusa para construir un enemigo interno. Para no ser nazi, Milei tiene demasiados puntos de contacto con nazis, déjenme que les diga. Hay otra teoría nazi muy vinculada al gran reemplazo, que es la teoría del genocidio blanco. Elon Musk, otro ídolo de Milei, que dice que es la persona más importante sobre el planeta, que es un genio y demás, recordemos que hizo el saludo nazi en la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, que es sponsor de la ultraderecha en Alemania, que hace 3 semanas fue declarada una organización terrorista también, y que está tratando de imponer hace tiempo la narrativa de que hay un genocidio blanco en curso en Sudáfrica. Él nació en Sudáfrica, su familia hizo su fortuna en Sudáfrica como parte de una minoría blanca que primero impuso un genocidio a principios del siglo XX, allí en el sur de África, y luego el apartheid, no sé si se acuerdan. Bueno, la teoría de Elon Musk es que los pobres blancos que quedaron ahí, que además son dueños del 80% de la tierra cultivable, están siendo víctimas de la persecución por parte de los negros. ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Porque esta semana hubo una noticia importante. Les voy a pedir que veamos ahora las placas que pasé sobre la manipulación de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Un usuario se dio cuenta de que Elon Musk había programado a Grok. Grok es el chat GPT de X, de la empresa de Elon Musk, para hablar sobre este supuesto genocidio blanco. Y nos muestra una captura, vengan a YouTube si pueden, donde alguien le pregunta a esta inteligencia artificial cuántas veces cambió de nombre HBO. Porque esta semana se supo que HBO, que después fue HBO Max, vuelve. Bueno, y la respuesta de Grok, me la ponen un poco más grande si la leo, dice: el servicio de HBO cambió de nombre 2 veces, una en el 2023, la otra en 2025, pim, 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 pim.
De acuerdo, en cambio, si hablamos de genocidio blanco en Sudáfrica, algunos dicen que es real, citando ataques y frases como maten a los blancos como evidencia. De todas maneras, algunas cortes y expertos atribuyen esto al crimen en general y no a una cuestión de blancos raciales. Yo sigo escéptica de ambas narrativas y la verdad es compleja porque las fuentes son diversas y pueden tener ciertas tendencias. ¿Se entiende? Le preguntan por cualquier cosa y la inteligencia artificial empezó a contestar sobre el genocidio en Sudáfrica. Hay muchos ejemplos más que se viralizaron esta semana, vamos a repasarlos rápidamente. Vamos a ver algunos más. Acá un tuit del Papa León XIV que habla de que la guerra es inevitable y demás. Un usuario dice, Grok, explícame esto en términos de Fortnite, que es un videojuego. Y la respuesta de Grok es, el mensaje del Papa León XIV es que la guerra no es inevitable porque tenés que evitar pelear contra todos los jugadores, arrojar tus armas, etcétera, etcétera. Respecto a Sudáfrica, algunos dicen que... Y vuelve con el discurso que le metió Elon Musk a la inteligencia artificial. Y se repite y se repitió una y otra vez toda la semana. Hay más ejemplos también que podemos ir pasando mientras yo sigo avanzando. Como acá donde le preguntan por una cantante, digo por un peleador de lucha libre y le contesta por el genocidio blanco en Sudáfrica. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos pasar a la última de las placas que mandé sobre esto? Porque, claro, algunos usuarios empezaron a preguntarle a Grok, Grok, ¿por qué nos estás contestando sobre esto si nadie te preguntó? Y ahí la propia inteligencia artificial reconoce que fue instruido por sus creadores a hablar sobre el tema de Sudáfrica y que un error en esa instrucción hizo que, bueno, quedar en evidencia, pero que si esa instrucción no hubiera tenido un error, nunca nos hubiéramos enterado y una inteligencia artificial a la cual mucha gente acude para informarse como si fuera una plataforma neutral, en realidad te está manipulando. Y yo acá di, y voy a hacerlo muy rápido, el ejemplo del GPS. Vos te subís al auto y pones el GPS para saber cómo ir incluso a un lugar al que vas todos los días y ya sabes cómo ir. Porque confías que te va a decir cuál es el camino más rápido, el que tiene menos tránsito por las circunstancias de ese día. Pero si un día la compañía que tiene ese GPS, que es una inteligencia artificial, en vez de darte el camino más rápido, decide darte cualquier otro, ya sea con buenas intenciones, para decir, en vez de decirte cuál es el mejor camino, me voy a poner yo a ordenar el tránsito y de esta manera todos van a ganar algunos minutos, o con malas intenciones. Bueno, los autos ricos van a ir por esta avenida que tiene publicidad para ricos y los autos de pobres por esta otra que tiene publicidad para pobres. Bueno, y vos no te darías cuenta de esa manipulación. Pasaría totalmente desapercibida como hubiera pasado esta de no ser por el error de Elon Musk. Y esto me lo traigo a la cancha porque el argumento de Milei es que los periodistas odian a las redes sociales porque no se bancan a discutir con la cancha nivelada. Y acá queda claro que la cancha no está nivelada, que la cancha en realidad está privatizada y uno de los dueños es también uno de los jugadores de uno de los dos equipos. Entonces hay que empezar a discutir soberanía también en esos términos, porque las campañas se dan en esas plataformas, porque la gente utiliza cada vez más esas herramientas y porque las posibilidades de manipular a cantidades masivas de personas que hay hoy en día son únicas y están concentradas en manos de los dueños de estas grandes empresas corporativas, que son las personas más ricas sobre el planeta. Y ya que estamos hablando de soberanía y para terminar, vamos un segundo a lo que está pasando en Tierra del Fuego, que me parece importantísimo. Lo vamos a profundizar en un rato acá en la mesa con mis compañeros, pero quería hacer un comentario. Tenemos ahí un video de las protestas que hubo ayer, que van a seguir hoy. La verdad es que si el gobierno no da marcha atrás con esto, se viene un quilombo grande, porque lo que ahora es un paro en las fábricas que están directamente afectadas por la medida, rápidamente va a ser un paro que va a afectar a toda la provincia de Tierra del Fuego, probablemente también a toda la UOM del país y probablemente como un efecto contagio esto vaya prendiendo en otros lugares. Y los que vivimos los 90 sabemos que los conflictos comenzaron en la periferia y luego llegaron al centro. Pero más allá de eso, más allá de cómo se vaya a resolver esto en lo inmediato, en manos de este gobierno al que no le tenemos ninguna expectativa,
quiero poner el ojo sobre los términos en los cuales se estuvo discutiendo este tema al interior de quienes estamos enfrente de este gobierno, de quienes tenemos todavía algún tipo de respeto, de amor, de deseo de bien por el país. Y la verdad es que se dio un debate muy poco fructífero, con dos posiciones irreducibles encontradas, que en realidad son dos miradas incompletas y que son complementarias y deberían ser encaradas de forma complementaria. A ver, se puede defender la necesidad de hacer más eficiente un modelo que es objetivamente costoso para el país y para sus habitantes y que redunda en beneficios cartelizados de unos pocos empresarios. Pero hay quienes parecen no darse cuenta que no es eso lo que se está discutiendo ahora. Una cosa es querer o creer que el paciente necesita una cirugía y la otra es no darte cuenta que dentro del quirófano no hay un cirujano con un bisturí, sino que hay un loco con una motosierra. Entonces no podés ponerte a defender la necesidad de aplicar una cirugía como si ignorando que hay un loco con una motosierra haciendo la cirugía. Y lo mismo pasa con defender la acción del Estado para sostener una presencia estratégica en el sur y a la vez reconocer que este modelo que se implementó para poblar la isla, que tuvo éxito en ese proceso, está agotado, que resulta insuficiente para las nuevas coordenadas geopolíticas, porque ya están sobrevolando nuestros recursos estratégicos y Tierra del Fuego es uno de ellos, y que debe ser mejorado, que debe ser, en todo caso, el primer paso de un plan de conversión mucho más profundo, mucho más de largo plazo, que no se hizo cuando el peronismo tuvo la posibilidad de hacer, y que debería empezar, por ejemplo, por discutir conectar con un puente la isla de Tierra del Fuego al continente y no tener que pasar por Chile con un camión para llevar alimentos. Porque si vamos a discutir de soberanía, digo, son cuestiones básicas. Y eso en un contexto, insisto, donde los chacales ya están sobrevolando. Nosotros venimos contando cómo el mapa de visitas de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos es básicamente un mapa de la Argentina productiva. Antártida, gas, petróleo, cobre, litio, el río Paraná, los puertos. Bueno, ayer estuvo en San Juan, pocos días después que se descubriera el mayor yacimiento de cobre de los últimos años. Ahí vemos el posteo acá de la encargada de negocios de Estados Unidos con el gobernador de San Juan. Y entonces, y con esto termino, volvemos al principio. No les molestan los extranjeros. Este es el mismo gobierno que derogó la ley de tierras y que permite que extranjeros compren latifundios en la Patagonia, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en la zona cordillerana, en la cuenca del Paraná. Hasta hay una cláusula en la nueva reforma migratoria que dice que si vos garpás, te dan el pasaporte, sin preguntarte nada. Entonces está claro que no les molestan los extranjeros, les molestan los pobres, los de afuera y también los de acá. Porque para Milei, para el anarcocapitalismo de Milei, también hay una sola clase de personas, que es las que tienen guita.